Juan 14, 7 al 14. Y si usted se recuerda, la semana pasada habíamos abierto este capítulo 14 de Juan y habíamos dicho que todo el capítulo tiene un solo tema. Todo el capítulo 14 tiene un solo tema en común, que lo podemos encontrar en el versículo 1 de este capítulo 14. ¿Cómo comienza este versículo número 1? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Dijimos que este mandamiento de Jesús, porque es un mandato, se va a extender a lo largo de todo el capítulo y Jesús nos va a dar hasta 10 razones por las cuales nosotros tenemos que creer en Él. Con el fin y en uno de los beneficios enormes de poder creer en Jesús, de tener la confianza en Jesús, es que nuestro corazón no se va a turbar. No va a estar ansioso, no va a estar temeroso, va a tener paz y reposo. ¿Ok? La semana pasada vimos las dos primeras razones, que fueron que solo Cristo nos asegura la vida eterna, y en segundo lugar que solamente Cristo, a través de Cristo llegamos a la vida eterna. Hoy vamos a estar desarrollando las dos razones siguientes, la número 3 y la número 4. Pero antes vamos a leer la Biblia. Dice así, versículo 7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras, por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar. Buen Dios, agradecemos que podamos venir a su casa. Agradecemos, Señor, que podamos ser expuestos a su palabra. Dirija este tiempo, que nosotros podamos prestar toda atención y que sea su Espíritu el que se esté moviendo en medio de nosotros, de tal manera que usted nos instruya y nos lleve a la confianza en nuestro Señor Jesús. Cubra, Señor, las deficiencias del predicador y de los oyentes. Cubra, Señor, nuestras deficiencias, porque no queremos depender de nuestras propias capacidades. Haremos nuestro mejor esfuerzo por entenderle y rogamos porque su Espíritu obre en nosotros. Gracias, Padre, por estar aquí. Bendecimos su nombre. Amén. Mantén la calma y cree en Jesús. ¿Se acuerdan? La semana pasada, a los que vinieron la semana pasada, esta es la continuación de ese mensaje. Y es que mantener la calma, como estamos viendo en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Es el ideal y es lo que todos nosotros queremos. Que levante la mano el que no quiere vivir en calma. Era una trampa. Menos mal que todo el mundo está atento. Atento o demasiado distraído como que no se dio cuenta de lo que dije. Todos queremos vivir en calma, ¿sí o no? La pregunta es, ¿y cómo lo hacemos cuando el Callao está en estado de emergencia? ¿Cómo lo hacemos cuando al parecer las mafias están metidas? Pues hay denuncias que hay metidas hasta en los mismos círculos gubernamentales.
¿Cómo hacemos para mantener la calma cuando un tipo o unas personas se meten y con rifles matan a 14 personas en San Bernardino, en Los Ángeles, cuando ayer, si mal no me equivoco, en Londres una persona mató de cuchillazos a 3 en el metro de Londres? ¿Cómo hacemos cuando hay bombardeos en Siria? ¿Cómo hacemos cuando el dólar ya está en cuánto? Casi 3.80, hermano. Usted sabe que nosotros pagamos el alquiler en dólares. ¿Cómo hacemos para mantener la calma cuando el dinero cada vez rinde menos? De repente cuando la salud está desquebrajada, de repente cuando están reduciendo personal en la empresa donde estoy, ¿cómo hago para mantener la calma? El Señor Jesús, consolando a sus discípulos porque Él estaba próximo a partir, Él les dice, y como vuelvo a repetir, hasta 10 razones por las cuales ellos deben mantener la calma. Y el versículo 1, como lo hemos dicho, centra todo, es el mandamiento. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree en mí. Y eso me dice una cosa, hermanos. El temor, en primer lugar, no es más que un sentimiento. ¿Cuántos hemos sentido temor alguna vez en nuestra vida? Todos. Pregunto, y posiblemente la respuesta es todos también. ¿Alguno de nosotros alguna vez se ha quedado estático del temor, del miedo? De repente en un robo, o de repente en una situación de mucho peligro, y quedamos como petrificados, y no queremos decirle a la pierna, muévete, y no se mueve. Cuando el Señor Jesús dice y habla sobre el temor, quiero que note que Jesús lo hace a manera de mandato. No se turbe vuestro corazón. La pregunta es, si el temor fuera solamente un sentimiento y algo que no podemos controlar, ¿qué sentido tendría que el Señor lo dijera como un mandato? Pero cuando el Señor lo hace a manera de mandato, es porque el temor, más que un sentimiento, es una decisión. La turbación, el estar afligido, el estar angustiado, el estar ansioso, el estar perturbado. La palabra turbar, que se usa acá, se usa, por ejemplo, cuando las aguas están movidas, cuando está en una tormenta. ¿O se acuerda el estanque de Betesda? ¿Cuándo era que se podían meter al agua? Cuando las aguas se agitaban por el toque del ángel. Cuando el corazón está así agitado, más que un sentimiento, es una decisión. Yo decido si me turbo, si me pongo ansioso, si caigo en depresión. Yo decido si voy a caer en ese tipo de cosas o decido creer en Jesús. Hermanos, el temor no debe dominarnos. Y yo sé que esto es a veces un poco difícil y sobre todo cuando la persona está pasando momentos difíciles y pastor, pero vaya a entender usted lo que yo estoy viviendo. Hermano, yo sé, pero también sé que nuestro Señor te entiende muchísimo mejor que cualquier otro ser humano. Si para hablar de momentos de terror, el Señor está a punto de pasar uno de los peores momentos de la humanidad, Él en el huerto de Getsemaní, sudando sangre. De la angustia de su corazón, sudando sangre. ¿Alguno de ustedes ha llegado a estar tan angustiado donde ha sudado sangre? Ninguno, ¿no? Entonces Él ha pasado por cosas muchísimo peores que las que nosotros hemos pasado. Pero Él, confiando en el Padre, soportó la tempestad. Y es lo mismo que nos dice hoy a nosotros. ¿Cómo soporta la tempestad? ¿Cómo soportas el problema? ¿Cómo soportas la aflicción? Confía en Dios. Toma la decisión de creer en Dios y de creer en Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué tengo que creer en Jesús? Bueno,
Vamos a la tercera y cuarta razón que nos ofrece el Señor. La tercera razón por la cual nosotros podemos con toda confianza depositar nuestra confianza en el Señor Jesús, con toda tranquilidad podemos decir, Señor, yo confío en ti, es porque el que lo dijo no es cualquier ser humano. Es cierto, Jesús fue 100% hombre, pero también Él es 100% Dios. La tercera razón es que solo Cristo es uno con el Padre. El versículo 7, Jesús lo comienza a decir: si me conocéis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora pregunto, ¿a quién le estaba diciendo esto Jesús? ¿A un grupo de incrédulos? A sus propios discípulos. Y la pregunta es, ¿y los discípulos no creían en Jesús? Claro que sí creían en Jesús, lo habían dejado todo por seguirle. Pero el asunto está que ellos todavía no estaban viendo a Jesús de la manera más adecuada. Hemos visto a lo largo de todo el Evangelio la lucha que ha tenido, por decirlo así, Jesús hasta con sus discípulos para que ellos puedan verlo verdaderamente. Todavía los discípulos tenían un entendimiento de Jesús como un líder terrenal. Sí lo veían como alguien extraordinario, pero todavía no lo veían en toda su plenitud como lo verían en el Pentecostés. Jesús está diciendo, si ustedes me conocieran a mí, o sea, si me conocieran completamente, si ustedes de verdad me vieran como yo soy, entonces ustedes van a conocer al Padre. Esta es una muestra, esta es una declaración de Jesús, de decir que quien ve a Jesús, quien conoce a Jesús, conoce al Padre. Esta es una proclamación de la divinidad de nuestro Señor Jesús. Él es uno con el Padre. Él lo dijo hace un versículo atrás, nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. El Padre y yo, nos dice en capítulos anteriores, uno somos. La obra que yo hago es la obra que el Padre me ha dado para que yo haga. Hermanos, esta es una verdad. Jesús no es como Mahoma, Jesús no es como Buda, Jesús no es como San Martín de Porres. Jesús no es como ningún otro personaje que haya pisado esta tierra, porque todos esos hombres son hombres, pero solamente Jesús es el Dios hecho hombre. Nosotros no vamos correteando un hombre, vamos correteando, pónganle en el buen sentido de la palabra, vamos detrás de el Hijo de Dios en la tierra. Pero los discípulos todavía no lo veían así. Ellos tenían una fe incompleta. Y hermano, es que en el hombre, cuando llega a Cristo, comienza un crecimiento, comienza una nueva etapa en su vida, donde cada día va a irlo conociendo más y más y más. Por eso es importantísimo venir a la iglesia. ¿Cómo vas a crecer tú en la fe si vienes a la iglesia solamente para ocasiones especiales? Y perdón si pisé callos, pero es mejor decirlo ahora. No se puede crecer así. Y por eso cuando hay problemas y por eso cuando hay dificultades, ¿a dónde se va nuestra confianza en Dios? A pique, hasta el fondo, y no nos sostenemos firmes en medio de la angustia. ¿Por qué? Porque no tenemos un correcto entendimiento ni del Padre ni de Jesús. Si me conocéis a mí, dice Jesús, conocéis al Padre. Y Felipe entonces sale con una gran idea. En versículo 8. A Felipe se le ocurrió y dijo, conocer al Padre. Señor, ¿cuál es la petición de Felipe?
Muéstranos al Padre y nos basta. Posiblemente Felipe estaba teniendo aquí en mente las teofanías. ¿Sabe lo que es una teofanía? Una teofanía es una manifestación de Dios al hombre. Como por ejemplo cuando se le apareció a Moisés. Muchas veces en el Antiguo Testamento Dios se le apareció a los hombres. ¿Se acuerda de Jacob? La escalera al cielo. Y Jacob salió horrorizado de aquel lugar. Dijo, este lugar es terrible, es casa de Dios, es puerta del cielo. Había visto una manifestación de Dios. El profeta, ay de mí, que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey de Reyes. Hermanos, muchas veces Dios se apareció en el Antiguo Testamento y de repente Felipe tenía esto en mente. A ver, yo quiero ver, mis ojitos quieren ver a Dios. Y entonces mi fe va a crecer. Y entonces mi fe se va a hacer grande. Voy a poder confiar en Él en medio de las tribulaciones y en medio de las tempestades. Hermano, a pocas personas en el mundo, en la historia de la humanidad, Dios les ha permitido verlo a Él a través de una teofanía. Y nada garantiza que algunos de los que estamos acá vayamos a tener ese privilegio. Pero la fe no depende de las manifestaciones como estas. Porque para eso el Hijo de Dios se encarnó. Nosotros, para creer en Dios, para tener soporte en medio de las aflicciones, no necesitamos manifestaciones sobrenaturales de Dios, porque el Hijo de Dios ya se manifestó. Él es la imagen visible. Complételo conmigo. Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Quieres ver a Dios? ¿Cuántos quieren ver a Dios? Mira a Jesús. Mira a Jesús. Señor, muéstranos al Padre y mi fe se va a fortalecer. Muéstrame al Padre y me basta. Con solamente ver al Padre. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 9. Ay, Felipito, le dice. Felipe. Tanto tiempo, 3 años y medio de día y de noche. Todo el tiempo. Tanto tiempo he estado con ustedes. ¿Y no me has conocido? ¿No me has conocido cabalmente? ¿No has llegado a entenderme realmente en cómo yo soy? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que tú dices, muéstranos al Padre? Vea, Jesús dice, y aquí las dos expresiones están unidas. En el versículo 7 dijo que el que conoce a Jesús conoce al Padre. Y en el versículo 9 dice que el que ve a Jesús ve al Padre. Conocer y ver está jugando una misma función en estos dos versículos. A final de cuentas, ¿qué quiere decir? No es simplemente conocer de saber que existe, no es simplemente de ver con los ojos, porque naturalmente no vemos a Jesús, ¿sí o no? Él ascendió a los cielos hace casi 2000 años. Él está hablando más que ver con simplemente los ojos. Él está hablando más que creer simplemente con tener un cierto conocimiento informativo. Él está hablando de aquellos que están relacionados con Él. Aquellos que tienen una relación con Jesús. Ellos son los que han visto a Jesús, lo han conocido. Aquellos que viven en Jesús. Aquellos que viven para Jesús y por Jesús. Y Jesús dice, el que me ha visto a mí, el que me ha conocido a mí, ¿qué es lo que dice? Ha conocido al Padre. Y esto, hermano, no es modismo. Hay una herejía que se infiltró en la iglesia hace siglos atrás, de un hombre que decía que Dios es uno solo
Y en el Antiguo Testamento como que se puso el disfraz del Padre y bajó y hizo la obra del Padre y luego subió a los cielos y luego se puso el disfraz del Hijo y bajó y hizo las cosas del Hijo y luego subió a los cielos y se puso el disfraz del Espíritu Santo y bajó. Y piensan que Dios es una sola persona con tres manifestaciones diferentes. No es lo que Jesús quiere decir acá. Jesús no está diciendo que Él y el Padre sean exactamente igual como una sola persona, sino lo que está diciendo es que son iguales en esencia, en poder, en divinidad, pero son dos personas diferentes. No tendría sentido que Jesús dijera, yo voy al Padre, si Él fuera el mismo Padre. No tendría sentido una expresión de este tipo. Jesús nos está mostrando que Él es Dios, pero no es igual en el sentido de que sea la misma persona que el Padre. Es igual en divinidad, es igual en poder, es igual en gloria, es igual en todos los atributos, es igual en su eternidad. Pero es la segunda persona de la Trinidad. Él no es una manifestación de Dios, es Dios manifestado a los hombres. Y el hecho de saber la unión que hay entre Dios y Jesús, y que me invita a mí a conocerlo, a creer en Él, hermano, me da base para que yo tenga mi fe sólida. Dios no puede mentir. En el momento en que Dios diga una mentira, deja de ser Dios por definición. Dios no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ese Dios, Jesucristo, es el que prometió estar con nosotros. En medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones, en medio de los problemas, cuando te está yendo mal, ¿tú crees que Dios está a tu costado como los amigos que tenemos? Que cuando hay dinero, ¿cuántos amigos aparecen? Y se vacía la billetera y nadie se acuerda de ti. ¿Tú crees que Dios es de ese tipo? Hermano, yo sé que muchas veces cuando tenemos problemas, una reacción normal de nosotros es decir, Dios me ha abandonado. ¿Cuántos han pensado así? ¿Cuántos hemos pensado sinceramente? Dios no me escucha. ¿Dónde está Dios? No le tenemos que tener por mentiroso, porque el Señor no miente. Él es Dios. Tan Dios como el Padre, tan Dios como el Espíritu Santo. Jesús está con nosotros. Cuando camines en las calles del Callao, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Cuando estás en el hospital con tu hijo reventando en fiebre o con una apendicitis, ¿dónde está Jesús? Tienes un ancla, tienes un lugar donde aferrarte que no se va a mover. Él es la roca, Él nunca se va a mover. Tu confianza la puedes depositar en Él con toda confianza. Y puedes estar seguro que si algo sucede que de repente tú no entiendes, porque hermano, el hecho que Dios esté con nosotros no significa que toda la vida va a ser color de rosa. Pero puedes estar seguro que si Él permite un momento de aflicción, Él te está cuidando y eso es para tu bien. Si el Señor supiera que hay una mejor forma de amarte, que no sea metiéndote en aflicciones, el Señor lo hubiera hecho porque Él te ama, Él nos ama. Pero Él sabe que las aflicciones son necesarias. Y ahora en el segundo punto lo vamos a ver. Las aflicciones son necesarias. Ahora, la fe del cristiano no es un salto al vacío. Creemos en Jesús porque alguien nos dijo que creyéramos en Jesús.
No, la fe en Jesús tiene una base. Jesús lo dice en el versículo 10 y 11. Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, subraya ahí, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Dos cosas con las cuales el Señor mostró quién es Él. Uno, su palabra, su enseñanza, su doctrina. Cuando Él terminó el sermón del monte, dice que todo el mundo se quedó maravillado, porque Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos, que eran los que supuestamente tenían autoridad. Este hombre, Jesús, su mensaje nunca contradijo la palabra de Dios. Al contrario, nos la vino a mostrar ampliamente en toda su plenitud. Él nos vino a mostrar que no solamente es pecado cuando un hombre se llega a una mujer ajena, sino que Él nos mostró el sentido pleno del pasaje. El adúltero no es aquel que adultera solamente físicamente, sino que incluso es aquel que en su corazón llega a adulterar. Él es la realidad. Mientras que el Antiguo Testamento anunciaba y mostraba las cosas por sombras, Él es la realidad de todas aquellas sombras. Su palabra, su enseñanza. Y en segundo lugar, sus señales. Ya hemos visto las señales de Jesús. 7 señales a lo largo de todo el Evangelio de Juan. 7 señales que ha ido haciendo para mostrar que Él es el Hijo de Dios, y falta la octava. ¿Sabe cuál es la octava señal? La resurrección de los muertos. El levantarse de entre los muertos. Cosa que ningún hombre ha podido hacer. Y Lázaro está muerto, ¿sí o no? Vivió de ahí un tiempito y volvió a morir. Y la niñita Talita Kumi también murió. El único que ha vencido la muerte, ¿quién es? Jesús. Por eso es que, hermano, nosotros no tenemos una fe fundada en el aire. No es que creemos en Jesús como pudimos haber creído en cualquier otro. No, creemos en Jesús por lo que hemos visto y hemos oído de Él. Esa es la base de nuestra fe. Y en segundo lugar, hermano, la cuarta razón por la cual nosotros podemos confiar en Jesús en los momentos de aflicción es que solo Cristo satisface nuestras necesidades. Solamente Cristo satisface nuestras necesidades. Versículo 12 al 14. Ya hemos explicado cuando Jesús dice de cierto, ¿qué es lo que quiere decir esta fórmula, esta doble repetición del amén en griego? Amén, amén, de cierto, que es algo absoluto, que no hay margen alguna de dudas. Es algo que Jesús está diciendo con toda solemnidad. Y vea lo que dice: de cierto te digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayor Él las hará, porque yo voy al Padre. Hermano, eso sorprende, ¿sí o no? Significa que yo voy a andar de repente. Ahora, hay que entender qué tipo de obras, qué tipo de lo que el Señor está queriendo decir. Primero que todo, no podemos perder de vista el énfasis del pasaje. El énfasis del pasaje, más que en las obras mayores, está en el final de este versículo. Que todo lo que los discípulos van a hacer, no lo van a hacer por ellos mismos. La razón es que Él está con el Padre. Y nos dice la palabra que Él es el intercesor.
por nosotros. Él es el sumo sacerdote que está intercediendo delante de Dios por nosotros. No perdamos de vista esto. Jesús dice que sus discípulos, los que creen en Él, van a hacer obras más grandes que las que Él hizo. ¿En qué sentido más grandes? Los discípulos, los apóstoles, vemos el cumplimiento de esta promesa del Señor en el libro de los Hechos. El Señor hizo milagros durante su ministerio terrenal. Pero, ¿cuánto abarcó el ministerio terrenal de Jesús? ¿Cuánto territorio abarcó? Galilea, Samaria, Judea. Hasta ahí nomás. El Señor no se fue a gira internacional, ¿sabía usted? El Señor no hizo un viaje a Europa y un viaje allá para que lo invitaron a predicar no. ¿Cuál fue el centro? La encomienda de Dios hacia el Hijo fue nada más centrarse en ese territorio. Y es más, ¿hacia qué tipo de personas estaba centrado Jesús? Hacia los judíos. Muy pocos gentiles conocieron a Jesús como Señor durante el ministerio terrenal. ¿Por qué? Porque ese fue el encargo de Dios. No fue por falta de capacidad de Jesús, sino porque Dios le dijo, esto es. Y Jesús, obediente, eso lo hizo. Pero el evangelio no se iba a quedar solamente en ese lugar. Jesús se lo dijo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, ya donde estaban. ¿Dónde más? En Judea, bien, en Samaria, ya más amplio. ¿Y dónde? Hasta lo último de la tierra. Hermano, nosotros los discípulos del Señor hacemos una obra más grande que el Señor, en el sentido de que es más extensa, más amplia, porque el Señor nunca vino a predicar al Perú. Pero tú sí tienes la oportunidad de predicar en Perú. Tú estás llegando donde el Señor no llegó. Los discípulos, los apóstoles también hicieron milagros. No fueron milagros más grandes que los de Jesús en sí mismo, por el milagro en sí, porque lo máximo que hicieron fue resucitar muertos y Jesús hizo lo mismo. No hicieron más que Jesús, pero sí lo hicieron en lugares donde Jesús nunca llegó. Y sí llegaron a los gentiles, lo cual no era parte del ministerio de Jesús. Ahora, quiero que comencemos a hilar. Pregunto, ¿qué fue lo que hizo que los discípulos salieran de Jerusalén, donde estaban todos metiditos, bonitos, ahí todos comoditos, salieran y fueran predicando el evangelio hasta lo último de la tierra? ¿Sabe lo que fue? Que estalló la persecución contra los cristianos. En medio de las aflicciones, recuerde que Jesús les está diciendo, no se turbe vuestro corazón. Porque Jesús les está diciendo, aún en medio de las tribulaciones, ustedes van a tener la ocasión de hacer la obra de Dios. Le apedrearon a Esteban y estalló la persecución contra los cristianos y todos tuvieron que salir de Judea, pero en lo que iban corriendo, iban predicando, iban testificando a otros y el evangelio comenzó a crecer. La vida de Pablo también es así, es tribulación tras tribulación tras tribulación, pero es obra de Dios tras obra de Dios tras obra de Dios. Hermano, nosotros en nuestras aflicciones nos centramos en nosotros mismos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ay, pobrecito de mí. Y estamos en el hospital y lo único que existe en el hospital es mi hijo enfermo. Y todos los doctores tienen que estar al servicio de mi hijo. ¿No es cierto? Así somos. ¿Usted se puso a pensar que hay un paciente también a su costado?
que tiene la oportunidad, de repente Dios ha permitido esa enfermedad de tu hijito para darte la oportunidad para que ahí donde estás, en medio de tribulación y de angustia, puedas hablar de Dios a otros. Puedas compartirle de Dios a otros. Que quedaste desempleado y estás en el parque ahí esperando. Pues aprovecha el tiempo y comparte de Cristo con otros en el parque. Hermano, ¿cuánta necesidad tiene ahora el Callao? Que los cristianos abran la boca para llevar palabra de consuelo, para llevar esperanza cuando el corazón del hombre está afligido. El único que puede dar esperanza al hombre es Dios. Y Dios lo va a hacer a través de su iglesia. ¿O usted para qué cree que fue salvo? ¿Para calentar la silla de la iglesia? Fuimos salvados para que en medio de nuestro caminar testifiquemos de Cristo, pero muchas veces nos quedamos estacionados, nos quedamos quedititos porque somos cómodos, y Dios tiene que permitir las aflicciones para que nos comencemos a relacionar con otro tipo de gente, hermano. A veces nos quedamos solamente con gente de la iglesia, y ya no hablo con nadie si no es un hermano cristiano, y eso no es bíblico, porque ¿cómo van a conocer si no hay nadie quien les predique? Y Dios te tiene que pasar por momentos de tribulación y por momentos de aflicción, y en lugar de estar fijándote tú en tu dolor, aprovecha la ocasión y comparte de Cristo. No, Señor, pero a mí me da miedo, me da temor, yo no voy. ¿Y cómo abro la boca? ¿Y qué digo, Señor? Y comenzamos a temblar y temer, ¿sí o no? Versículo 13. Esto te dice el Señor. Cuando estés en medio de esas tribulaciones y problemas, pero tu corazón sabes que tienes que hacer la obra del Señor donde estés, el Señor te dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Una doble repetición de la promesa. El Señor ha prometido proveernos lo que nosotros necesitamos para soportar los momentos de angustia y de tribulación. Pero sin olvidar que aquello que Dios te va a proveer también es valor, también es sabiduría, también es fortaleza para que tú compartas con otros, para que tú hables a Cristo de otros. Cuando estamos en tribulaciones, ¿cuánto pedimos por nosotros, hermano? Y llenamos la lista de cosas por nosotros. Pero el Señor dice: lo que tú pedías, yo te lo voy a dar. Entre tanto que glorifica a Dios. ¿Por qué no pedir por la necesidad del que está atribulado? En lugar de estar pidiendo por nuestra tribulación, ¿por qué no pedir por otros que están atribulados? ¿Por qué centrar solamente las oraciones en nosotros? ¿Y por qué no podemos ver el dolor ajeno? No, hermano, la invitación es todo lo que pidas. Y los apóstoles lo hicieron en el libro de los Hechos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le dijo Pedro? En el nombre del Señor, párate. ¿Y qué pasó? Vea que Pedro no estaba pidiendo para él. Hermano, es que el problema es que leemos esto y amén, Señor, y sí, Señor, y yo lo recibo. Y todo el entendimiento que tenemos este versículo es solamente cosas para mí. Pero eso no es lo que dice el versículo. Claro, cuando estás en momentos de aflicción, también no haces mal en pedirle a Él porque te ayude, porque te provea salud, de repente, trabajo. No está mal nada de eso.
Pero lo que yo quiero remarcar es aquí, no te quedes solamente con ese tipo de peticiones. Ojo, según el contexto, Jesús no nos está invitando para que le hagamos cualquier tipo de petición. Jesús nos está invitando para que le hagamos las peticiones de las cosas que necesitamos durante el tiempo de tribulación y de angustia. Es como esto. ¿Cuántos han visto la película de Forrest Gump? Buena, ¿no? Hay una escena, usted sabe que él entró al ejército, Forrest entró al ejército, él era una persona con un poco de deficiencia mental, y él tenía a cargo un, ¿qué será? ¿Sargento? Creo que era sargento, me parece, ¿no? Un mayor que él, una persona, un rango superior que él. Y estaban en medio de la batalla, los había sorprendido el enemigo. Y entonces el sargento tirado en el suelo, porque creo que le habían disparado en las piernas, el asunto es que perdió las piernas. Una mina ya peor todavía. Y sale una escena donde él está tirado en el piso y jaló el teléfono, porque los militares usan un teléfono satelital para pedir ayuda. En medio de la batalla corrían balas para un lado, en medio de la selva, la confusión, todo el asunto, y el sargento estaba tirado en el suelo y jala el teléfono del que lleva la mochila con el teléfono, porque ya estaba muerto, lo jala, y entonces levanta y hace una petición al cuartel central. Y él dice: mándenme en un Ferrari, por favor. No. Quiero langosta para cuando llegue a mi casa, por favor. Pregunto, en ese momento de crisis y de dificultad, ¿esas son las peticiones que hay que hacer? Él dijo: por favor, manden bombarderos, bombardeen toda la zona. Hermano, hay que entender qué tipo de peticiones nos está invitando a hacer el Señor. Son las peticiones que nos hacen falta, las que son necesarias, y no todos los gustos que nosotros querramos, hermano. Si el Señor en su voluntad nos quiere dar algunos gustos, enhorabuena. Pero yo me tengo que centrar: Señor, mira, esto es lo que necesito. Tengo que aprender a hacer una diferencia entre lo que necesito y que me es vital para vivir, y las cosas que quiero, pero que a final de cuentas, hermano, estoy seguro que usted no se muere si no tiene el S6 o el iPhone 6. Estoy seguro, hermano, aunque algunos se ponen pálidos y sudan y parece que les va a dar un paro cardíaco, pero estoy seguro que va a poder vivir. Estoy seguro. Hay que hacer diferencia entre qué tipo de peticiones el Señor nos está invitando a hacer. Si estás en la tribulación, hermano, ¿usted cree que los discípulos corriendo, que los estaban persiguiendo para apedrearlos y ellos estaban pidiendo casas? ¿Para qué querían una casa si estaban huyendo? Un carro sí conviene porque te hace ir más rápido. Ellos, ¿sabe cuál fue la petición de los discípulos? Cuando los arrestaron por predicar el nombre de Jesús, se reunieron y ellos dijeron: Señor, danos denuedo para predicar. ¿Sabe lo que es denuedo? Valor, fortaleza. Señor, que no me amedrente aunque me quieran matar predicando tu nombre. Ese tipo de peticiones son las que glorifican al Señor. Ese tipo de peticiones son las que el Señor no se puede, hermano, resistir. Él complacido las otorga, porque son para la gloria del Señor. Pero no entiendo todavía muy bien cómo un tele 3D de 80 pulgadas glorifica al Señor. Todavía no lo estoy entendiendo. Pero lo que yo sé es que si tú pides a Dios, que ahí donde estás, en el hospital, por ejemplo, te volteas: Señor, tú sabes que yo soy torpe de lengua. Mismo Moisés, ¿no? Señor, tú sabes que yo soy torpe de lengua, pero yo voy a hablar. Ayúdeme, cubra mi ignorancia y cubra mi deficiencia, por favor, ayúdeme a compartir de usted con esta persona que quién sabe cuántos días le quedan de vida. Esas peticiones el Señor se complace. Hermanos, y al hacerlo, está fortaleciéndose nuestra fe en el Señor.
Y vamos a poder soportar las calamidades y dificultades, porque vamos a estar seguros que el Señor está con nosotros. Para terminar, hermano, el Señor va a utilizar las tribulaciones para la gloria de su nombre. Él quiere que tú lo veas como el Hijo de Dios, no que lo veas como cualquier persona. Pero si Él es el Hijo de Dios, deposita tu confianza absoluta en Él. Y en segundo lugar, utiliza los problemas y utiliza los momentos de aflicción para extender el reino de Dios. Así tu confianza en el Señor se va a fortalecer. Y cuando tú te centras en el dolor ajeno más que en tu dolor, cuando te das cuenta ya tu dolor pasó. No se turbe vuestro corazón. Confía en Dios, confía en mí. Aunque se vengan tiempos duros, ahora vamos a tener al ejército caminando en las calles. Vienen tiempos difíciles para el Callao. Aprovechemos esa oportunidad. Cuando ve una persona temerosa o ansiosa, acérquele y compártale de Cristo. Acérquese y compártale de Cristo. Que solamente Él puede dar paz en el corazón. Usemos toda oportunidad para que el reino de Dios crezca, y haciéndolo, nuestro corazón no se va a atribular. Vamos a estar tranquilos.